Así me gustaría comentar un poco la experiencia sobre el tema con helicópteros de este tipo, en el que con una estación de control en la que se monitoriza el avión o el helicóptero, se le da unos puntos de control para generar el plan de vuelo y se instala esa autopiloto en distintas plataformas. Eso foto la pongo para que vean un poco la envergadura. Y se instalan ese tipo de cámaras que comentaba anteriormente, de tipo térmico o multiespectral, y realizamos distintos experimentos. El concepto parece fácil. Los que me están oyendo y han trabajado con vehículos no tripulados saben que de fácil tiene poco. Quería enseñaros este vídeo porque es bastante representativo de lo que es o queríamos que fuera un vuelo autónomo. Ese fue el primer intento. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. A ver qué pasa, ¿no? Bueno, ya se ha levantado 1 metro de la superficie y ya estábamos hasta contentos, porque de hecho ni se había estrellado todavía, ¿no? Mira, qué bien vuela, ¿no? Un éxito. Sin embargo, parece una mecedora, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Bueno, no se ha estrellado. No se ha estrellado y vamos a seguir trabajando, ¿no? Bueno, venga, vamos a por la tercera bala vencida. Ese helicóptero tiene que volar. Ya nos atrevemos a levantarlo un poquito más. Estamos hablando de una plataforma de más de 20 kilos de peso. Y bueno, es un vuelo autónomo. No sé si es que veíamos mal, pero en su momento pensábamos que sí, que eso era un vuelo autónomo. Fijaros que bien vuela, ¿eh? Bueno, si en ese momento no hubieran medido las pulsaciones, yo os puedo asegurar que por poco se nos sale el corazón por la boca, ¿no? El problema es que eso que han visto aquí, ahí van cerca de 200.000 euros de presupuesto, entre distintas cosas, ¿no? No es barata precisamente este tipo de plataformas. Y más de lo mismo, mira que estable. Ya conseguimos que vuele autónomamente, fijaros, está totalmente estable. Bueno, yo ya le estaba diciendo a mis técnicos, mañana instalamos una de las cámaras multiespectrales. Venga, vamos a bajarlo, cuidadito, por favor, vamos a intentar que aterrice bien, que no se estropee nada, porque como se estropee nos quedamos en helicóptero. Bueno, ahora nos reímos, yo me río, pero en ese momento os podéis imaginar que la sensación no era muy positiva, pero a mí me gusta enseñar estas cosas porque cuando ahora vamos a un sitio y realizamos un vuelo y sacamos 1000 hectáreas en un solo vuelo, la verdad que tenemos la sensación de que la gente piensa que en general es algo fácil. Bueno, es fácil, pero el desarrollo no lo es, ¿no? Pasamos posteriormente a plataformas y a otros conceptos como el que pueden ver ahí. El concepto es simple. Yo llevo mi avión, en lugar de estar vestido de militar, voy con un sombrero, ¿no?, de cowboy, pero el avión sale de una maleta, se monta, en media hora está volando y en media hora después vamos camino de laboratorio para procesar. El concepto en agricultura, sobre todo en agricultura de precisión, en la que el objetivo es volar entre 300 y 500 hectáreas, se puede llevar a cabo perfectamente con este tipo de plataforma. Esta plataforma pesa 6,2 kilos. El máximo con que lo hemos metido, lo hemos volado, porque los investigadores siempre nos gusta llevar las cosas al extremo, ha sido con 8 kilos de peso. Y aún así, con 8 kilos, el avión se ha defendido perfectamente. Con esta plataforma hemos hecho más de 300 vuelos hasta el momento y es una plataforma totalmente operativa y fiable, guiada mediante vuelo autónomo, es decir, no hay un piloto humano que guíe esa plataforma. Sería inviable que se guiara esa plataforma con un piloto humano porque lo llevamos a zonas que la vista solamente vería un punto en el horizonte, y seguimos vuelos de tipo fotogramétrico en los que lo que hacemos es tiradas para generar al final mosaicos de entre 300 y 500 hectáreas, que es una extensión de una parcela bastante asequible. Lo que están viendo aquí es un vuelo totalmente autónomo, ahí nadie lo está guiando, el aterrizaje y el despegue lo hace totalmente solo y como pueden ver es bastante estable.
pregunta es, ¿ya vuela? Ya no hace la mecedora el helicóptero y se estrella, sino que vuela. La pregunta es, ¿hemos terminado? Bueno, pues ahí es donde empieza toda la parte de sensorización, ¿no? De nada nos sirve que el avión vuele muy bien si no conseguimos miniaturizar las cámaras multiespectrales. Las cámaras multiespectrales que había en el mercado cuando han visto ese helicóptero pesaba casi 3 kilos. Esos 3 kilos no podemos instalarlos en plataformas miniaturizadas, así que tenemos que desarrollar nuestros propios sensores multiespectrales para que quepan en esas plataformas. No voy a entrar en el tema, pero simplemente para que vean todo el procesamiento necesario. Necesitamos realizar calibración geométrica de las cámaras mediante metodologías de laboratorio, calibración radiométrica de cámaras mediante esferas integrantes para realizar esa calibración que nos permita obtener sentido físico a las medidas de tipo multiespectral y térmico. Realizamos calibración térmica con cuerpos negros de calibración, tanto en laboratorio como en campo. Necesitamos realizar corrección atmosférica, es decir, el avión no está en el suelo, el avión estaba a 300, 500 metros de altura y necesitamos corregir por el efecto de la atmósfera. Y todo ello es lo que al final nos permite generar mosaicos de entre 500 y 1000 hectáreas a partir de todas las imágenes obtenidas. Esto es una parcela de almendros en California, donde realizamos varios vuelos de demostración y en la que, como pueden observar, árbol a árbol de esa plantación podemos saber su estado hídrico a partir de la información térmica obtenida. Aquí ya no nos importa si el suelo está mojado, está húmedo o está seco, si le da el sol o la sombra, porque lo que hacemos es identificar copa a copa cada uno de los elementos de los varios millones de árboles que hay en esa parcela de más de 1000 hectáreas. El futuro, por lo tanto, que yo ya no diría futuro, porque esto lo hacemos actualmente ya, es que montando esos mosaicos que generamos en aplicaciones tipo Google Earth, ya sea Google Earth u otra, cualquier aplicación que sea útil y fácil de utilizar para ese agricultor o ese técnico de riego que tiene que tomar decisiones, pues pueda, mediante un simple correo electrónico, que es como lo hacemos actualmente, mandar la información del vuelo que se realizó el día anterior o 2 días antes, como mucho, para que esa persona pueda ver árbol a árbol dentro de su parcela si está realizando un riego homogéneo o no. Aquí pueden ver que toda esta parcela, de más de 300 hectáreas, hay zonas dentro de la parcela donde hay una variabilidad espacial que se puede ver cuando hacemos zoom y observamos como una zona esto es una zona regada, ¿no? Por lo tanto,